Pues sean bienvenidos, bienvenidas señoras y señores. Vamos a invitarles a que nos acompañen durante este tiempo que vamos a compartir con una de las personas que nos va a poner, bueno, estamos sobreinformados, diría yo, en cuanto al coronavirus, pero siempre de la mano de un profesional, de un experto, de un epidemiólogo que vamos a tener en unos segunditos. Yo creo que toda la información que nos va a aportar nos va a venir muy bien. Ya saben que los datos son muy positivos, que bajan los contagios, baja la incidencia por cada 100.000 habitantes y sobre todo lo más importante es que no tenemos que lamentar, aunque seguimos lamentando víctimas, muertes, pero todos los números son más positivos que en días atrás. Vamos a darle la bienvenida a Antonio Barbaena. Antonio, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio Varo, entre otras cosas, es médico, académico, escritor, pero está aquí con nosotros invitado como jefe de epidemiología de la Delegación de Salud de Córdoba. Antonio, me imagino que serán días muy intensos, ¿no? Bueno, llevamos ya más de días intensos, un año muy intenso. Llevamos un año, de hecho ahora en marzo el primer caso se diagnosticó en Córdoba. En estos días precisamente hacemos un año de diagnóstico del primer caso de COVID-19 y no para, ¿no? El tema todavía no ha parado, ¿no? Aunque en estos días efectivamente haya disminuido porque las pandemias, todas las pandemias se desarrollan a través de ciclos epidémicos, ondas epidémicas, y hemos pasado la tercera onda epidémica de esta pandemia y efectivamente ahora mismo estamos en la fase de, podemos decir, de bajada y de, no sé si de suelo, ¿no? Eso lo veremos los próximos días. Depende mucho de lo que se haga, de lo que hagamos en los próximos días, si se mantendrá ese suelo, si no se mantendrá, pero Antonio, evidentemente. disculpa, debes de bajar un poquito el audio de tu altavoz, porque aquí si no se nos acopla un poquito. A ver, Ahora, ahora un poquito mejor. Sí, decías que estamos casi llegando al suelo, pero que todavía es muy pronto para decirlo, ¿no? no sabemos si hemos llegado al suelo o no, si la semana que viene vamos otra vez a subir o se va a mantener o va a seguir para abajo, pero evidentemente todas las epidemias se desarrollan de una manera similar, ¿no? Hasta que no haya una inmunidad total de grupo en el sentido de que haya un porcentaje de, de población inmunizada, ya sea por inmunidad natural o por inmunidad artificial, que sería con la vacuna, alrededor de un 70%, pues evidentemente eh, vamos a seguir con la pandemia, ¿no? Y hemos estado un año, llevamos un año, posiblemente este año todavía haya posible una cuarta ola, posiblemente con menos fuerza que la anterior, por lo menos que esta. Pienso que la tercera, la que hemos tenido después de la Navidad, hasta ahora ha sido la más intensa, incluso comparando, a pesar de que es difícil comparar con la primera ola, porque la primera ola se diagnosticaban menos casos de COVID, puesto que se hacían menos pruebas, pero ya que después, final del principio de verano, que se empezó a hacer pruebas a todo el mundo, realmente podemos ya comparar esta tercera onda epidémica, ciclo epidémico, con el segundo, y realmente ha sido hasta ahora lo más intenso que hemos tenido, ¿no? La incidencia ha sido la más alta y si hay una cuarta ola que posiblemente llegue, pues suponemos, los epidemiólogos no somos pitonisas, suponemos que será inferior. Entre otras cosas porque, ya digo, la inmunidad de grupo entre los vacunados y las personas que se han infectado, pues será de un nivel en el que se impida que llegue a los niveles que hemos tenido después de Navidad. Y también las condiciones, evidentemente, el tiempo, la densidad de población, la temperatura, influyen muchos aspectos, muchas variables. Es decir, Antonio, que todo apunta a que vamos a tener una cuarta ola, ¿no? ¿Eso está claro? Vamos a ver, es complicado decir si va a haber una cuarta ola o no. Si la hay, desde luego será eh, dependiendo
de las medidas que se tomen y dependiendo también del ritmo de vacunación, dependiendo también del propio virus. Y yo estoy convencido que va a haber una cuarta ola, pero posiblemente, seguramente a un nivel muy inferior a la que hemos tenido, a la que hemos pasado, ¿no? Pero bueno, repito, predecir las cosas de un virus nuevo que hemos tenido, un virus emergente que surgió hace aproximadamente un año, algo más de un año, ¿no? Fue en diciembre, se conoció en diciembre de 2019 en China. Pues es complicado saber si va a durar más tiempo o va a durar menos tiempo, pero las medidas que se están tomando, por un lado las medidas, incluidas las vacunaciones y las medidas de control de la pandemia, pues yo creo que se va a evitar, va a intentar evitarse esa cuarta ola. Si Eh, llega, evidentemente llegará más baja. Tenemos cosas a nuestro favor, que el tiempo va a acompañar, que ya no va a hacer tanto frío, por lo tanto, eso reduce un poco el contagio, ¿no? Y luego la vacuna, ¿no? Estamos vacunando, son dos factores importantes a tener en cuenta. Pero luego hay un factor, según escuchamos en los medios de información, a través de los medios de comunicación, que esta cuarta ola viene más contagiosa, ¿no? Es más por aquello de que es una variante, ¿no? Son cepas No, no, nuevas, ¿no? no. Vamos a ver. Eh, todos los virus, todos los tipos de virus mutan, ¿no? Sí. Y entonces existen varias variantes, está la variante brasileña, la británica, la sudafricana. En España tenemos especialmente la variante británica, pero no todo depende de eso, ¿no? Depende, repito, de dos cosas. De las medidas preventivas que se tomen, las medidas de precaución, que son las famosas 3M que todos conocemos: limpiarse las manos, medir la distancia y la mascarilla, y una V que añadimos que es la de las vacunas. Por supuesto, influyen más factores, influye el factor del tiempo, de la densidad, de la estacionalidad, porque una de las cosas que no se ha comentado muy poco, en la gripe existe una estacionalidad. Todos los años hay una epidemia de gripe. Con el coronavirus, con la COVID-19, no sabemos qué va a pasar. Si es un virus que posiblemente se quede. No sabemos si va a haber todos los años precisamente una estacionalidad en este sentido, como lo hay en otros virus respiratorios, gripe, el virus sincitial respiratorio, adenovirus. Es decir, entonces no podemos predecir exactamente qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que sí se mantiene una serie de medidas de precaución, de medidas preventivas, y si se vacuna a un ritmo intenso a la población, que lleguemos a final de año a un 70% de la población inmunizada, pues con inmunidad, ya digo, natural o artificial, que sería el caso de la vacuna, pues evidentemente la pandemia se va a controlar. ¿Eso quiere decir que el virus va a desaparecer? Posiblemente no. Será uno de los virus que, más que, como hay tantos que existan en la población, que cada año aparezcan, pero evidentemente un virus emergente como este, es un virus emergente, que es un virus nuevo que ha aparecido, aunque el coronavirus ya se conocía otros tipos de coronavirus, es el séptimo coronavirus que se sabe que produce una enfermedad en el ser humano. Eso no podemos predecir. Pero sí podemos predecir que si se mantienen las medidas, si existen las precauciones y si se vacuna, esa cuarta ola, en todo caso, sería con menos intensidad, y por supuesto a final de año. Y yo creo que para el año que viene, quizás me doy con un canto a los dientes si para el año que viene nos podemos quitar las mascarillas, ¿no? Que quieras que no, es una cosa realmente incómoda, ¿no? La tercera ola, Antonio, está claro que ha sido consecuencia de la Navidad. No, la tercera ola, no solamente de la Navidad. Lo de salvar la Navidad era como una especie de dicho, ¿no? Ujú. De objetivo. La tercera ola, hay tres factores fundamentales. Primero, el de la propia pandemia. Todas las pandemias se desarrollan en ondas epidémicas, en ciclos epidémicos,
Y de hecho, si la comparamos con que es de las que más se parece, que es la gripe española de 1918-1920, que duró exactamente 2 años, se desarrolló de una manera muy similar. Eso es lo primero. Estamos en una pandemia, y en una pandemia ocurre esto, ondas epidémicas, ciclos epidémicos. En segundo lugar, estamos en invierno. Seguramente todos los virus respiratorios son estacionales. En el sentido, hicieran lo que hiciera, seguramente hubiera subido y hubiera bajado. Y en tercer lugar tenemos las medidas restrictivas, las medidas preventivas, las medidas que se están tomando para evitar el mayor número de casos posible. Es decir, que incluso aunque la Navidad hubiera sido muy restrictiva, posiblemente hubiéramos tenido también una onda epidémica después de Navidad. Pero a lo mejor no con tanta... Mayor o menor, claro, eso es un contrafáctico, ¿no? Pero de mayor o menor, es decir, si usted hubiera hecho lo siguiente, eso es un contrafáctico que es difícil. No se sabe. Lo que sí sabemos y lo que se está diciendo, la Semana Santa hay que ser muy cautos, ¿no? Hay que ser cautos, hay que aprender evidentemente del tiempo pasado, y yo entiendo que hay que equilibrar tanto la salud como la economía, pero no existe buena salud sin buena economía, ni al contrario, ¿no? Y entonces hay que llegar a un equilibrio entre una cosa y otra. Creo que nos está cayendo, y yo creo que ya existe una cierta sensibilidad social, en el sentido de que si se salvó la Navidad en un determinado aspecto, vamos a salvar la Semana Santa en otro determinado aspecto. Hay que reconocer que también son situaciones sociales diferentes, ¿no? Es más corta la Semana Santa, hay menos tradición de que las personas vayan a la familia, vuelvan a su domicilio. Es decir, que sería menos problemático en ese sentido. Es decir, uno de los puntos fundamentales de esta epidemia es los contactos sociales, ¿no? Es decir, el número de personas con las que uno toma contacto social. Entonces, si en Navidad se multiplicó muchísimo, evidentemente se multiplicó también el riesgo de contagiarnos de la COVID-19, yo creo que en Semana Santa será bastante inferior. Aparte que creo que existe una sensibilidad en el sentido de que las personas saben que manteniendo esa distancia, creo que incluso más que en Navidad, manteniendo la distancia, manteniendo la mascarilla, pues se pueden evitar casos, ¿no? Y evidentemente el salvar la Semana Santa, yo creo que ese lema es un poco diferente a salvar la Navidad, ¿no? Por muchos aspectos que son los que he comentado anteriormente. Bueno, parece que hay unanimidad en las comunidades autónomas, ¿no? En cerrarlas y que no se pueda viajar de una a otra, aunque hoy Madrid ha dicho que estaría dispuesta a abrir la comunidad. Pero bueno, cuanto mayor restrictivas sean las condiciones, todo apunta a que vamos a llegar a una mejor y pronta recuperación, ¿no? La movilidad es uno de los aspectos fundamentales de la pandemia. Toda epidemia, la movilidad es un aspecto fundamental. En ese sentido, si se disminuye la movilidad, pues se disminuye, por supuesto, el riesgo, ¿no? La movilidad y la posibilidad de contacto social. Entonces, si se disminuye la posibilidad de contacto social en establecimientos, en la calle, en los hogares, se disminuye, si existe mucha menos movilidad, pues evidentemente disminuye el riesgo de los contagios. Eso no... Nos vamos a por la vacuna, es decir, que la vacuna ha llegado rápida, en menos de un año, como quien dice. Si no fuese por la vacuna, esto se prolongaría en el tiempo. Realmente ha sido uno de los grandes acontecimientos de la historia de la medicina, ¿no? Una pandemia
que empieza en diciembre, que se universaliza en febrero, enero a marzo, y que en diciembre ya se esté vacunando la gente, realmente es una de las grandes... En el verano en el verano de 2020 ya se hablaban de que había laboratorios, que había vacunas ya. Sí, lleva razón. Y yo personalmente tengo que decir que cuando yo escuchaba aquello en verano del año pasado, me parecía un poco aventurado hablar de vacunas ya en diciembre, ¿no? Y sin embargo, el 28 de diciembre ya se estaba vacunando a los profesionales, así que realmente yo creo que es un hito, ¿no? Y la vacuna, por supuesto, es fundamental, como además lo está demostrando. Lo está demostrando, ya lo ha demostrado en la residencia. La residencia se ha disminuido no solamente el número de casos, sino el número de muertes, que prácticamente ha desaparecido en la residencia. Hay países, por ejemplo, en Israel, donde han hecho un estudio muy concienzudo y más del 90% de los contagios han disminuido la incidencia, y porque ha habido una vacunación, ¿no? Situaciones diferentes. En Israel se ha vacunado ya muchísima más población aquí. Aquí estamos alrededor de un 3%, en Europa alrededor de un 3%. En Israel pues ya las tasas de vacunación son muy altas, pero se ha demostrado que la incidencia, la transmisión ha disminuido muchísimo. Es decir, que estamos en una situación que las vacunas están realmente, podemos decirlo, cortando la epidemia y posibilitando que dentro de unos meses posiblemente tengamos una vida similar o parecida a la que teníamos. a la que teníamos antes de la pandemia. Antonio, se habla mucho de la vacuna, pero yo siempre me hago la pregunta, ¿la medicación? ¿Existe una medicación ya efectiva, no eficaz? existe. No existe. Es decir, la vacuna ha llegado antes que la medicación. Es un poco... Porque a un virus, estamos hablando de un virus, y los virus pocos virus tienen tratamiento, ¿no? Existen algunos tratamientos antivíricos, por ejemplo el SIDA, ¿no? Es el único de los que tiene realmente un tratamiento eficaz y efectivo, pero realmente un tratamiento para un virus es muy complicado y normalmente no curan, ¿no? Y en estos momentos no existe ningún tratamiento que cure contra la COVID-19. Existe algún tipo de tratamiento que disminuye la mortalidad de los que están ingresados, pero un tratamiento que cure el virus, que cure la enfermedad, que destruya el virus, no existe en estos momentos. Eso no existe. O sea que el único arma que tenemos son las medidas preventivas y la vacuna en estos momentos. Son la única arma que tenemos. Y posiblemente en el futuro también. Esperemos que sí. Por imaginar un poco esta pandemia en otra década, en otro tiempo, esto hubiese sido letal, sin contemplaciones. Lo está siendo, sí, no, pero... sí, lleva razón, es un buen apunte, ¿no? Si en la gripe española murieron 50 millones de personas, en estos momentos ahora mismo en el mundo hay alrededor de 100, más de 100 millones de casos. La última cifra que hubieran 111 millones de casos, algo así, y más de 2 millones de personas fallecidas, ¿no? Evidentemente, si fuera en otro tiempo, pues ese 2 lo podía multiplicar perfectamente por 10, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, en otro tiempo no había tanto medio de transporte y las personas se movían tanto, ¿no? Claro. Y con tanta rapidez, ¿no? Una cosa por la otra, pero que hubiese sido bastante mortífera esta pandemia. Claro, una de las cosas que ha tenido esta pandemia es que una persona contagiada en cualquier país del mundo, pues en 12 horas se planta en la otra punta del mundo, ¿no? Y todavía está en periodo de incubación o asintomático, y efectivamente la puede contagiar. Y entonces, evidentemente, no puede controlar eso, ¿no? Eso es absolutamente imposible. Incluso cerrando las fronteras, ¿no? Porque cerrar las fronteras, hay países que la han cerrado, ha pasado con Australia, con Nueva Zelanda, pero al mismo tiempo que han cerrado las fronteras, han adoptado una serie de medidas que han posibilitado que allí la incidencia sea bastante más baja, ¿no? Es decir, que la movilidad es posiblemente el factor fundamental, uno de los factores fundamentales que ha tenido esta epidemia, aparte de que
ya somos más de 7.000 millones de personas, ¿no? 8.000 millones de personas. Casi nada. Bueno, Claro, sí, eh, sí, dime, Antonio. claro, los virus pues van buscando a las personas, en este caso un virus que empezó de un animal, seguramente de un murciélago, eh, posiblemente a través de un huésped, el primer huésped, a través de un huésped intermediario, que todavía no se sabe, hablaban del pangolín, hablaban de otra serie de animales, y al final llegó al hombre y el hombre ya mutó de tal manera que ya se podía transmitir de persona a persona. En ese momento, cuando ya se surge el riesgo, surge ya el problema realmente importante. Y ya está descartado de que no es un virus de laboratorio. Eso ya ha habido Bueno, una comisión de eso, investigación. No sé si eso. personalmente no me hacía falta que la OMS fuera allí a decirlo, a China como ha estado en estos. Bueno, pues son tantas cosas que se han dicho. Algo que Tantas. las personas que no sospechamos que nadie haga eso, pues ya lo sabíamos, vamos, lo sabíamos, lo suponíamos, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos en Córdoba, Antonio? Bueno, en Córdoba estamos bien, ¿no? Estamos con niveles muy, muy por debajo, ya estamos alcanzando, vamos, de hecho, Los datos de el, hoy en Andalucía, parecido a lo 161. de verano, antes de que empezara la segunda ola, ¿no? La segunda Ujú. onda de epidemia. Sí, perdón. Que digo, los datos de hoy en Andalucía, 161 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sí, siguen siendo muchos casos, ¿eh? Hay que decirlo. Sigue siendo. Sí, porque venimos de mil y pico, incluso Porque 2000 en uno de los los. objetivos, los objetivos de la OMS siempre, y del gobierno y de la Junta, son 50 casos, y todavía estamos un poco lejos, pero evidentemente, pensando que de donde partíamos era de cerca de 1.000 casos por 100.000 habitantes, a que acabemos 10 veces menos, por la verdad es que se ha conseguido mucho, ¿no? Aparte, eh, por la tendencia natural de la pandemia, por un lado, y por supuesto por las medidas que se han llevado a cabo, ¿no? Y yo creo que existe una conciencia realmente social importante, ¿no? Hay gente que se ha autoconfinado, hay gente que, que evita los contactos sociales, que toma las medidas con la mascarilla, en fin, Esas son las mejores recomendaciones, ¿no? por supuesto. La distancia, la mascarilla y demás, para seguir luchando entre todos contra esta pandemia. Bueno, recuerdo que estamos con Antonio Varo, que es jefe de la sección de epidemiología de la Delegación Provincial de Salud, aquí en Córdoba. También quiero apuntar que las imágenes que estamos pasando pertenecen al primer confinamiento. Y bueno, Antonio, recordando, echando la memoria atrás, un epidemiólogo como tú, cuando se declara mundialmente epidemia, algo que no habías vivido anteriormente, me imagino. Hombre, yo he vivido otras situaciones, alguna pandemia también. Ha habido dos pandemias que yo he vivido especialmente, como fueron la última de 2009, la H1N1, la gripe A, la famosa gripe A, la gripe porcina, ¿no? Del H1N1, la gripe A, y por supuesto, la de SIDA. Yo la primera que viví fue la del SIDA, en los años 80, ¿no? Aquello fue una pandemia también, fue una pandemia. Lo que pasa es que la transmisión era diferente, ¿no? Es decir, que tú no ibas por la calle y te contagiabas, ¿no? Te cruzabas con alguien que te contagiaba, ¿no? Pero no es la primera pandemia que he vivido, ni la primera emergencia Porque el internacional, ébola por no, el ejemplo. ébola no es parecido a. El ébola también, El ébola. a pocos años, ya, pero eso es lo que estaba contando, que era las vacas locas, la variante de Croferiaco, así también he vivido, pero como esta, ninguna, de luego. Esta ha sido la más, porque, entre otras cosas, en las anteriores pandemias, las anteriores situaciones epidémicas de emergencia pandémica o epidémica internacional, no hubo las restricciones que ha habido en esta pandemia de movilidad, de libertad, en fin, de cambio, de afectación de la economía, de que las personas no puedan salir de su casa, de confinamiento. En ninguna de ellas ha habido una cosa tan drástica y tan intensa como es el confinamiento. Confinar a una población realmente es algo muy importante, y muy fuerte, ¿no? En ninguna de las anteriores lo ha habido, ¿no?
Y entonces, como esta, por supuesto, ninguna, ¿no? Ha sido lo más intenso, lo más fuerte que yo he vivido como epidemiólogo, aunque ya digo que he vivido muchas situaciones epidémicas. Me acuerdo también una que no fue pandémica, que fue epidémica, como fue la de la meningitis C a finales de los años 90, y luego también en toda España. Es decir, que epidemia y pandemia he vivido unas pocas, ¿no? Pero como esta, desde luego, ninguna. Pues Antonio, que podemos, para resumir un poco, que vemos ya la luz al final del camino, para resumir todo Y yo no sé, lo que hemos yo no sé. hablado. Estamos hablando que de aquí a un año máxime vamos a tener esa normalidad que recordamos que está ya a la vuelta de la esquina y que ha venido a alterarnos por completo toda nuestra rutina diaria. Es decir, que de cara al verano que viene, este verano no, hablamos del 22-22, del 2022, perdón, podemos hablar ya de que vamos a poder ir a la piscina, a la playa sin mascarilla y estará la cosa muchísimo Este más verano, controlada. este verano, Este este verano va a verano lo ser, veo, va a ser este verano difícil. lo veo más difícil, pero evidentemente el verano que viene sí, ¿no? Del año que viene sí. Este verano lo veo más complicado, ¿no? Incluso, Porque incluso de hay cara que tener una inmunidad de grupo de alrededor de un 70% que, en fin, es un poco complicado que llegue. Incluso llegando a esa inmunidad hay que seguir manteniendo una serie de medidas, ¿no? De precaución, ¿no? Pero evidentemente yo creo que para el año que viene, repito, creo que sí. incluso de cara a Navidad también podemos pensar ya de unas Navidades más normales, ¿no? Que las que hemos pasado. Eh, Estoy convencido de que es más normal que la de este año pasado, seguro que sí. Pues nos quedamos con ese mensaje, con esas últimas palabras de Antonio Varo. ¿Alguna cosita más, Antonio? No, simplemente un poco en su último mensaje, ¿no? De esperanza de que efectivamente toda pandemia no es eterna, ¿no? Eso hay que decirlo. Toda epidemia, toda pandemia empieza y termina. Y Está esta claro. empezó Y debe de terminar, debe de terminar. el 19, empezó el 19 y esperemos, yo estoy convencido que va a terminar este año bueno, esas palabras de nueva normalidad, no lo sé. Lo que sí que vamos a volver a una situación en la que vamos a poder seguir abrazándonos, estar con la gente que queremos y por supuesto vamos a llevar una vida normal. Que sea dentro de 6 meses o 7 meses, eso ya es afinar demasiado, ¿no? Pero seguro que sí, y sobre todo si con las medidas que se están tomando respecto al control del contagio, a impedir la transmisión y, por supuesto, la vacunación de las personas, ¿no? Incluida la variante, porque las vacunas nuevas, o sea, las vacunas que sobre la COVID, se ha demostrado que la mayoría son efectivas contra las variantes que están apareciendo, que eso pasaba también, por ejemplo, con la gripe que vacuna todos los años. Muy bien, pues Antonio Varo, muchísimas gracias. Esperemos que pronto podamos volver a esa normalidad que todos recordamos con mucho anhelo. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros hemos compartido este rato con Antonio Varo Baena, como decía, jefe de la sección de epidemiología de la Delegación Provincial de Salud de Córdoba. Hemos querido preguntarle todo aquello que seguramente ustedes querían preguntarle. ¿Va a llegar esa cuarta ola? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Las vacunas? Y todo lo que se nos ha venido a la mente, se lo hemos preguntado. Esperemos que les hayamos servido y que hayan compartido este ratito con nosotros, ampliando toda esta vorágine del coronavirus, de la COVID-19. Pues muchísimas gracias por la atención. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Recuerda, la orgánica al marrón, inertes al amarillo, el vidrio al verde y el papel y el cartón al azul. En Sadeco seguimos R que R. Recicla, reduce, reutiliza. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Sadeco. Córdoba se dirige hacia un modelo de provincia más verde y sostenible. Y para lograrlo de forma eficiente, la Diputación de Córdoba apuesta por una transformación con la que podamos satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos del mañana.
De ahí que con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se pongan en marcha más de 100 actuaciones que favorecen la descarbonización, la eficiencia energética, la movilidad urbana sostenible y el uso de energías renovables de usos térmicos. La Diputación se encarga de gestionar la tramitación de estas ayudas con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, que suponen más de 35 millones de euros. Además, está adelantando partidas y participando en la cofinanciación. Algunas de las actuaciones más importantes son 30 proyectos para incorporar tecnología LED en el alumbrado de 31 localidades. Esto supondrá un ahorro de 3,7 millones de euros en 5 años. Más de 20 instalaciones municipales cambiarán sus cerramientos y sistemas de climatización por unos de energía renovable. Se cambiarán en 8 localidades las calderas de gasoil de edificios municipales por unas de biomasa. También se instalarán placas fotovoltaicas para generar energía eléctrica de autoconsumo en edificios municipales y se fomentará la peatonalización de entornos urbanos. De esta manera, Córdoba dejará de emitir a la atmósfera un total de 3.927 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a eliminar de la circulación 3.300 vehículos con un recorrido medio anual de 10.000 kilómetros o el dióxido de carbono que absorben 18.200 árboles anualmente. La provincia de Córdoba avanzará hacia un sistema energético limpio que genere ciudades saludables y nuevas oportunidades de desarrollo sostenible. ¿Tienes un proyecto de eficiencia energética para tu empresa? Solicita ya tu subvención a la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Córdoba y recibe una ayuda de 20.000 euros. Plazo de solicitud hasta el 9 de marzo. Más información en energiacórdoba.es. Diputación de Córdoba.